¿Qué pasaría si el mayor obstáculo en tu negocio no fueran necesariamente las ventas, sino algunas heridas del pasado? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Bueno, en este episodio te vamos a contar cómo las heridas del pasado pueden estar causando que te autosabotees y eso haga que tu crecimiento no vaya de la forma como tú la quieras. Bienvenidos a un episodio más de Emprende con Propósito Podcast. Estamos felices de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Sebastián Mencía. Hola, hola, mi nombre es Paola Mencía y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Emprende con Propósito. Estamos re contentos de estar acá porque vamos a hablar de un tema que no lo hemos hablado antes, pero definitivamente se ha convertido en parte de nuestra historia de emprendimiento. Un tema que tampoco es muy hablado en diferentes círculos de emprendedores o de la iglesia, pero cuando sucede este problema que vamos a compartir hoy, definitivamente pone como un techo en tu crecimiento, detiene tu crecimiento. Y eso es cuando nos autosaboteamos. Es algo que tal vez vas a poder identificar el día de hoy. Vamos a hablar de algunos síntomas y algunas cosas que hacemos como emprendedores, como dueños de negocios, pero lo más interesante es tratar de identificar de dónde vienen esos síntomas, y algo que amamos como emprendedores del reino es que Dios quiere sanar nuestro corazón y muchas veces utiliza las cosas de nuestro negocio o las pruebas que pasamos como emprendedores para sacar a la superficie cosas que Él quiere sanar. Siempre hemos hablado cómo el dinero, los negocios son herramientas que Dios utiliza para probar nuestro carácter, pero también para sanarnos y ayudarnos a madurar y crecer en diferentes áreas. Así que hoy esperamos que el Espíritu Santo sea quizás revelándote a ti algunos de estos síntomas y quizás hoy el Señor también te va a sanar tu corazón de estas heridas. Me encanta saber que como emprendedores del reino tenemos una ventaja que otros emprendedores que no conocen del reino no tienen, que es que sí hay un síntoma, hay un dolor, hay una herida en nosotros y en los emprendedores, pero nosotros tenemos una solución. Y cuando encontramos esos síntomas, esa herida, esa raíz, el Espíritu Santo puede venir y sanarnos. Entonces, vamos a contar un poco acerca de cómo lo descubrimos nosotros. ¿Qué te parece? ¿Contamos de una vez la historia? De una, dale. Bueno, la historia empieza cuando tengo 17 años y dejo mi país, dejo Colombia, estaba viviendo en Colombia en ese momento y emigro a los Estados Unidos por mi cuenta con un amigo de la familia que nos ayudó a llevarme a los Estados Unidos, a ayudarme a establecerme, ya que mi mamá no contaba con la visa en ese momento para llevarme. Yo tenía pasaporte argentino en ese momento. Y con el pasaporte argentino en ese momento no había necesidad de visa, entonces por eso yo pude entrar a los Estados Unidos, mi mamá no, entonces entré solo a los 17 años. ¿Y qué pasó? Que cuando con la persona que me llevó y fuimos a visitar a algunos amigos de él, una persona, un señor, conociéndome por primera vez, me dice: tú eres un niñito, y era la verdad, tenía 17 años, pero aparte, yo siempre he aparentado muchísimos años menos de los que tengo. Y me dijo: te ves, aquí no la vas a hacer en Estados Unidos, regrésate a tu casa, no eres nadie básicamente para tener éxito. En la primera vez que te conoce, este hombre te dice eso. Sí. ¿Y cómo te hizo sentir? Pues en ese momento fue como un shock, pero creo que lo pude ignorar, creo que lo escondí, lo mandé al sótano de mi corazón. Sin embargo, no me di cuenta el impacto que esas palabras tuvieron en mi vida. ¿Y nunca más volviste a pensar? ¿O era algo que pensabas constantemente o quedó ahí a los 17 años? Sí. Y entonces, ¿en qué momento
sientes que regresas a vivir esas palabras? Yo no creo que conscientemente pensaba en esas palabras, pero se me venían las imágenes, se me venían las palabras a través de los años, ¿verdad? Y bueno, em, los 17, a los 18 conozco al Señor, me mudo de ciudad en los Estados Unidos, y sí, los primeros trabajos en Estados Unidos, sí podía ver a este señor hablándome, diciéndole, aquí No no la la vas a vas a hacer. hacer, eres un niñito, Mm. ¿verdad? Porque los primeros trabajos que yo tuve en Estados Unidos no eran trabajos para quien yo era en ese momento. O sea, de verdad que a los 17 años yo me miraba físicamente como si tuviera 13 años. Mm. ¿Verdad? Era pequeño, soy bajito de estatura, pero flaco, cara de niño. Muy Entonces, tierno, yo, muy tierno. mis tres primeros trabajos fueron trabajos en una Duros. industria de la construcción donde yo trabajaba con gente mucho, no solamente mayor que yo, sino que se miraba Más un fuertes. aspecto más duro. Mm, ¿No? Entonces, claro, yo me acuerdo que a veces tenía que cargar, ¿cómo se dice? Los buckets, los, sí, cosas de pintura, de esos de 5 galones, uno en cada mano, y yo casi ni podía caminar porque era muy pesado para mí. Y claro, la imagen de aquí no lo vas a hacer, wow. no, eres un niñito, vete donde tu mamá. En esos momentos inconscientemente venían, Mm. ¿verdad? Y muchas veces eh, era como que yo me rendía y decía, sí, yo aquí no lo voy a hacer. Entonces, de hecho, el primer trabajo que tuve, duré 2 días. Ujú. A los 2 días, la persona que me contrató, bueno, él me pasaba a buscar en las mañanas, me dejaba en las tardes al lugar donde estaba viviendo, y recuerdo como unas 2, 3 horas después de que me había dejado, después de la jornada laboral, ya después de haberse bañado y todo, viene y me trae un cheque, me dice, acá está tu cheque por esos 2 días, pero ya no quiero que vengas más. Entonces, con mucho respeto y todo, pero ahí está, no la No vas a la vas a hacer, hacer. no la vas a hacer, sos un niñito. Wow. Entonces, bueno, eso se quedó ahí. En mi cuarto trabajo ya no es en la industria de la construcción o pintura, ya es en la industria de los restaurantes. Trabajé 1 año y medio en restaurantes y bueno, esa fue mi escuela de inglés. Ahí como mesero aprendí inglés, aprendí mucho servicio al cliente. Yo siempre digo de que si me tocara volver a ser mesero, lo volvería a hacer porque lo hice muy bien. Y, y bueno, me destaqué hasta que llegó el quinto trabajo, que ya fue cuando empecé a emprender por mi propia cuenta. Era un trabajo en ventas, pero puerta a puerta, y ya fui construyendo algo por mi cuenta. Pasa todo, muchísimos años, bueno, ya después tengo mi propio negocio en la industria de las telecomunicaciones con celulares, el Señor me bendice, de un pequeño puesto dentro de un supermercado donde vendo celulares, llego a crear una cadena de 5 tiendas, muchos empleados, muchas personas vendiendo en sus negocios como una red de vendedores. Y bueno, ya después nos venimos para Canadá por el tema de migración y por todo lo demás. Pero cada vez veo que hay cosas dentro de mis experiencias laborales, o hubo cosas dentro de mis experiencias laborales que hacían que llegara a un techo, y cuando todo estaba bien, como que me autosaboteaba y hacía algo que que traía a mí mismo cosas malas. Okay, como por ejemplo, ¿cuál podría ser un ejemplo de eso? Porque creo que aquí vamos a entrar a que puedan las personas identificarse. Quizás ya en este punto ya empiezas a recordar palabras que te marcaron, porque me parece súper interesante que a tus 17 años esas palabras no la vas a hacer
es wow. O sea, las palabras, dice la palabra, que tienen el poder de la vida o la muerte. Y quizás tú escuchaste una frase que inconscientemente, yo creo que esa es la clave, inconscientemente te autosabotea o regresa a no dejarte avanzar. Y bueno, ¿y cuándo te diste cuenta ya que estabas llegando a un techo y no pasabas? Sí. Casi siempre cuando estaba a punto de entrar a una oportunidad importante, Ujú. o a una negociación o a un contrato o algo que realmente podría haber llegado a abrir una puerta más en mi negocio, como que yo mismo me autosaboteaba al hacerme ver menos importante. Yo siempre tuve un problema con personas de autoridad o de negociaciones, otras empresas con las que estaba eh, negociando, que por más de que a veces hasta teníamos la misma edad, pero yo sentía que era un niñito en comparación a esta Te persona. sentías inferior. Me sentía inferior, pero también como algo de la edad, algo del porte, como yo soy pequeño, como que yo, algo físicamente inclusive, Wow. hacía que me sintiera menos. Y la verdad es de que estás siendo muy vulnerable aquí. Am, yo, que soy tu esposa y que te conozco y te he visto en todo tipo de ambientes, lo que más admiro de ti es que tú sos muy valiente. O sea, Sebas puede estar enfrente de cualquier persona y iniciar una conversación con personas importantes, con personas influyentes, con personas simples, pero también personas ricas. Y yo admiro eso de ti porque yo, al contrario, yo me he sentido insegura. Entonces el hecho que tú estés compartiendo eso es wow. O sea, hay cosas que inconscientemente sentías y aún así tú tenías una actitud diferente. Esa es clave lo que vamos a hablar hoy. Sí, y creo Sí. que el punto es de que yo, como decís, tengo la capacidad, tengo la habilidad, tengo la gracia para tener ese tipo de conversaciones. El punto no es ese, Ujú. porque muchos de ustedes quizás tienen la capacidad para un trabajo mejor, Ujú. para un contrato mejor, para darle algo a tu esposo, tu esposa o a tus hijos mejor, pero llega a haber algo que no tiene nada que ver con la capacidad Ujú. que te hace no dar ese paso. Ujú. Entonces, en mi experiencia era, estoy teniendo esas conversaciones, las puertas se están abriendo, estoy avanzando en algo y llegó el momento en que inconscientemente hago algo para perjudicar ese avance. Como que dejo de llamar a la persona cuando yo sé Ujú. que tengo que llamar y, Procrastinar. exacto, o, o o sencillamente no doy mi mejor esfuerzo, sabiendo de que si hago una buena propuesta, tengo chances de obtener un, un sí. Sencillamente hago algo mediocre, Inconscientemente detrás de tu cabeza está el no lo vas a hacer. no lo voy a hacer, no sos un niñito, no sos capaz, andate donde tu mamá. Wow, wow. Bueno, pues yo no sé ustedes, pero primero, ¿qué es el autosabotaje? Buscando la definición, dice que es la tendencia inconsciente de obstaculizar tus propias metas y éxito. Y yo no sé Esa si es la definición que sí. encontramos cuando buscamos qué significa Y autosabotaje. cómo hacen las personas el autosabotaje. Muchas veces es la procrastinación. Retrasan o posponen tareas importantes de forma crónica. Y de nuevo, quizás tú dices, ay, ¿por qué será que yo no logro terminar este proyecto? ¿Qué tal que inconscientemente haya un temor dentro de, no, no lo vas a hacer, no te van a dar ese puesto? La persona no, muchas veces cuando hacemos ventas podemos sentir, no, pues es que tal vez van a decir que no, entonces ni siquiera llamas, ni siquiera haces el seguimiento de la venta por miedo a que te van a decir no, pero no haces lo que tienes que hacer, que quizás, o sea, tienes que hacer la pregunta, o qué tal el perfeccionismo. No realizas una tarea o proyecto por el deseo de que sea perfecto. De nuevo, es no hacer algo que te va a ayudar a avanzar hacia el éxito, hacia el crecimiento, por algo que te está deteniendo que quizás ni siquiera tú sabes. Sí.
algunas razones más. Abandono prematuro, que es iniciar un proyecto con entusiasmo, pero dejarlo antes de concluirlo. Y está también por el ¿para qué? ¿Para qué continuarlo? ¿Verdad? ¿Cuántas veces? Y no es porque no tengamos la capacidad, vuelvo al punto, porque si nos salimos de nosotros mismos, si tuviéramos la vista de alguien más, esa persona nos diría, sabes lo que vas a hablar, tenés las capacidades, tenés el tiempo, tenés los recursos, ¿por qué no haces el proyecto? Pero sencillamente los abandonamos. O una muy importante, muchas personas se van a identificar con esta, generar excusas. ¿Por qué no Que lo has hecho? ¿Por buscar qué? justificaciones para evitar la acción o la responsabilidad. No es de que no tuve tiempo, no es de que es para qué si al final de cuentas me van a decir que no. Son cosas que estás haciendo que están perjudicando, me gusta esa palabra, perjudicando tu éxito. Tú no puedes saber hasta que no lo hagas esa tarea. Así Bueno, es. y muchos pensamientos que también son limitantes, como quizás yo no debería, no, yo no debería estar pensando en hacer más dinero, nos autosaboteamos también en nuestra mente. Así que, así como Sebas tuvo, hemos llegado al punto de que tuviste un momento donde el Señor te trajo a memoria esta historia. Sí. Entonces, vamos rápidamente ahí, después lo vamos a compartir cómo ustedes pueden también identificarlo. Sí. Pues cuando empezamos a caminar el camino del emprendedor del reino, nos dimos cuenta que una de las razones principales para poder tener éxito como emprendedor del reino es tener un corazón sano. ¿Okay? Dentro de la metodología de 100X, de los 6 estacas, la estaca número uno de los pilares de la metodología del emprendedor del reino, es sanar su corazón. Y yo siempre he sido muy reacio, o no reacio, sino que no había sentido la necesidad de tener una sesión de sanidad interior, o yo asumía, no, pero eso es seguro para personas que han sido abusadas sexualmente o físicamente. A mí, yo nunca tuve ningún problema de ese estilo, ni verbalmente. Mi mamá, mi papá me trataron siempre re bien. No tenía como que en mi interior yo pensaba que no tenía ninguna necesidad de sanidad interior. Hasta que cuando escucho esta primera estaca de 100X, que necesitamos sanidad interior, de que muchas veces nuestro techo como emprendedores está ahí porque no hemos sanado una herida, entonces le doy la oportunidad al Espíritu Santo para que me muestre si hay realmente una herida en mí, si hay algo que estaba limitando a que mis resultados llegaran a un punto y no fueran más allá, aunque en papel tenía todas las posibilidades, tenía todo el sentido de otros resultados, pero había algo que lo limitaba. Y al darle la oportunidad a esto, bueno, tuve una persona quien me ayudó en el proceso de sanidad interior, una coach de sanidad, y empezamos a involucrar al Espíritu Santo, oración y preguntas, y se dejaba guiar por el Señor para hacerme estas preguntas, hasta que llegamos, o el Señor nos trajo esta historia que les comenté de cuando tenía 17 años y cómo esta historia realmente me había herido, esas palabras. Y nos dimos cuenta de que tenía que ir al pasado a perdonar a esa persona, a perdonarme a mí mismo por las veces que procrastiné o que me autosaboteé y ser libre de eso. Así que hoy queremos mencionarles 3 maneras claves en que podemos pedirle al Espíritu Santo como emprendedores que nos demuestre si quizás por estas cosas podemos estar autosaboteando esos resultados. Sabemos que Dios quiere bendecirnos primero, sabemos que Dios nos ha dado dones y talentos que debemos poner a trabajar, pero si tú te has identificado con algo que tú sabes que tú eres capaz, tú sabes que tienes el conocimiento, pero hay algo en ti que no te deja en el momento de que tú sabes que tienes que actuar, dices, pones excusas o procrastinas o tienes esa inseguridad que te para, veamos algunas de esas. Y la primera es que pueden haber fracasos o pérdidas del pasado que te están
autosaboteando o limitando o perjudicándote hoy. Y es importante que si identificas algunas de estas 3 cosas, que busquemos sanidad, busquemos al Espíritu Santo para que nos revele, pero también que sane nuestro corazón. Si quizás tú en el pasado has tenido un negocio que falló, o quizás tuviste una pérdida financiera, o quizás incluso ser despedido de un trabajo inesperadamente, como Sebas compartió, que en 2 días fue despedido. Aunque tú dices, no, eso ya lo superé, bueno, eso pasó, pero aprendí. Pídele al Espíritu Santo si no haya quedado algo en tu corazón. Y es tan importante incluso enseñarle a nuestros hijos esto. Sí. Nosotros ¿Y qué síntomas, sí. cómo se ven los síntomas de ese problema? Bueno, pues entonces, por ejemplo, si tuviste un fracaso, lo vemos en muchos emprendedores que un negocio fracasó, es el temor a intentarlo nuevamente, ¿verdad? Decir, no, pues si lo intento y me pasa lo mismo, o no, es que, o sea, inconscientemente no te animas a tomar riesgos nuevamente porque sientes el temor a haber fracasado. Sí, sí. Muchas personas juegan a lo seguro, ¿no? Como fracasaron una vez, entonces dicen, no, el emprendimiento no es para mí, mejor me voy a buscar un trabajo, un cheque a cheque, ¿no? Que sí. es más inseguro eso que emprender. Pero bueno, eso es tema para otro caso. Y si quería solo regresar al punto que enseñémosles a nuestros hijos a poder lidiar con situaciones tristes que pasan en la vida, desde aunque parezcan mínimas para nosotros, que no entren al equipo de voleibol o que los saquen de un trabajo. ¿Cómo les ayudamos a sanar eso? A perdonar incluso. Hay palabras que maestras han dicho a nuestras hijas en cuanto a sus habilidades deportivas que pueden afectarlas en el futuro si nosotras no le decimos, nena, esa no es tu identidad. Entonces, importante tanto para nosotros como si sos padre poder hacer esto con tus hijos. Segundo, ¿cuál es la segunda manera o causa que podría estar causando autosabotaje? Algo como lo que me pasó a mí, que son heridas de otras personas, palabras que nos marcaron, o un espíritu de orfandad, o de hecho una orfandad literal, ¿no? Si alguna vez te dejó tu padre, te dejó tu madre, esos son heridas que han quedado en tu corazón que pueden hacer que tus resultados sean limitados. ¿Por qué? Porque entonces siempre vas a estar tratando de buscar validación en otras personas. Lo que te hizo falta, vas a estar tratando de buscarlo en otras personas. Vas a estar siempre tratando de tener aprobación constante o sentir de que no eres suficiente. Entonces esos síntomas pueden llegar a mostrarte de que hay una orfandad en tu corazón y que necesitas de ir al Padre a recibir la paternidad que necesitas. Así es. Y la última son herencias generacionales. Muchas veces quizás hubo pobreza generacional en nuestras familias o quizás fracasos financieros o fracasos de matrimonios y esas cosas sentimos, ¿no? De alguna manera inconsciente que pues nosotros también tenemos que repetir o que vamos a eventualmente repetir esas cosas. Pero cuando entendemos que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, nosotros podemos dejar esos patrones, diría yo, que a veces hay patrones que no nos permiten romper techos en lo que Dios quiere hacer. Y yo quiero rápidamente, para ir cerrando, hablarles de 2 personajes en la Biblia que nos hablan mucho de esto y cómo uno se dejó afectar y tuvo los resultados de su autosaboteó sus resultados y otro no, y es la diferencia entre Saúl y David. David realmente vivió cada una de estas heridas. David fue olvidado por su propio padre cuando llegó el profeta Samuel. David fue rechazado por sus hermanos e incluso estando enfrente de Goliat, el propio Saúl lo llama ridículo, le dice tú, y bueno, y Goliat también lo llamó, ¿acaso soy yo un perro para que vengas a mí con, o sea, palabras, rechazo, falta de paternidad. Y aún así, piensen en ese momento enfrente de Goliat, enfrente de un gigante. Quizás ahorita tú estás enfrente de una oportunidad gigante, un Goliat. ¿Y
David pudo haber aceptado todas esas cosas. No, ¿quién soy yo? Yo solo soy un pastor de ovejas. No, yo no soy mis hermanos. No, sí, estoy haciendo un ridículo. Y pudo haber perdido la oportunidad de vencer a Goliat en ese momento. Pero él no dejó que esas cosas limitaran la oportunidad que estaba al frente de él y cómo él tenía la identidad de hijo de Dios primeramente. Él tuvo, de hecho, la valentía de ponerse frente a Goliat. Entonces, para nosotros creo que es tan importante que cuando estamos enfrente de un Goliat en nuestras vidas, identifica si estas cosas están surgiendo porque le surgieron a David, pero él no dejó que eso limitara el que él siguiera avanzando hacia vencer el gigante. Como emprendedores del reino necesitamos tener una identidad muy, muy fundamentada en quiénes somos como hijos de Dios, como nuestro Padre es ilimitado en recursos y sus promesas son para nosotros. Entonces, cuando tenemos esa identidad, cuando recordamos todo eso, podemos dejar de autosabotearnos. A diferencia de Saúl, dijiste, ¿no? Saúl se comparó, Saúl dudó de sí mismo, le importó lo que decían las demás personas, puso excusas. Y bueno, nuestra meta para el día de hoy es de que si algunas de estos ejemplos resonaron contigo, si la historia resonó contigo, si estás viendo que tu progreso se ve limitado por el autosabotaje, ve al Señor, busca sanidad en las heridas del pasado y encuentra la identidad que solamente podemos encontrar en nuestro Padre Celestial. Me gustaría terminar orando por las personas que están viendo este episodio porque siento que es una oportunidad de sanidad en tu vida. Así que si estás sintiendo eso en tu corazón, seguramente es el Espíritu Santo que está trayendo a tu memoria y queriendo aprovechar esta oportunidad para sanarte. Así que, Padre, te damos gracias por este momento, gracias porque sabemos que todas las cosas que tú nos permites vivir tienen un propósito, Señor. Todas las cosas obran para bien, para los que te amamos y somos llamados de acuerdo a tu propósito. Y, Señor, si en este episodio has traído a memoria palabras hirientes, rechazo, Señor, fracasos que mis hermanos aquí escuchando han vivido, Señor, yo te pido que tú traigas, Señor, consuelo, que tú traigas quizás perdón, Señor, a esas personas que nos marcaron. Y yo te pido que tu identidad, tus palabras, como tú nos ves a nosotros, sean, Señor, sobre las mentes y los corazones de cada persona viendo esto, Señor, que podamos dejar atrás el pasado y viendo hacia adelante, Señor, lo que tú tienes para nosotros, que son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza buena. Gracias. Como emprendedores, Señor, de tu reino. Yo te pido que podamos alcanzar todo lo que tú tienes, Señor, por delante de nosotros. Así como David, Señor, que dependió de ti y se presentó ante Goliat, yo te pido que hoy seamos valientes y podamos alcanzar las promesas que tú nos has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias por haber visto este episodio. Si te gustó, déjanos saber. Escribe en los comentarios qué fue lo que te gustó. Compártelo con alguien más. Dale like para que este video llegue a muchas más personas y suscríbete si no lo has hecho. Nos vemos en el próximo episodio de Emprende con Propósito. Dios te bendiga.